¿Cómo están mis queridos amigos de Recursos Humanos? Hoy bienvenidos a una video reacción que vamos a hacer a una noticia que se publicó en el diario La Nación de Argentina recientemente, referida a recursos humanos, por eso la tratamos acá. Bien, continuemos. Y esta noticia relacionada con la selección de recursos humanos dice lo siguiente. La Nación titula: "Sonreíste demasiado. La insólita razón por la que una empresa no quiso contratar a una mujer". Esta mujer publicó en LinkedIn la respuesta que recibió de una consultora luego de ser rechazada por ser muy simpática en la entrevista, y su historia se hizo tendencia en redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Vamos a analizar los mitos que hay respecto a reclutamiento, respecto a selección de recursos humanos y respecto a la selección de las personas. Y al final vamos a decir cómo se llama este efecto que es el que está nublando toda esta historia. Esto dice que una mujer se postuló para un puesto como selectora en una consultora, pero no la tomaron por un insólito motivo, que era que se reía demasiado. Manuela Fernández, que es quien sube esta historia, acudió a las redes sociales para contar la situación que vivió tras pedirle un feedback a la empresa por la vacante a la cual no había aplicado. Los profesionales no sonríen, ironizó ella como descargo a través de las redes sociales, y que lo hizo en LinkedIn. A propósito de LinkedIn, mi opinión es que es una red fantástica. Lo que sí veo es demasiada solemnidad, demasiada, en esto de selección hay demasiada, una mezcla de falsedad, una mezcla de hipocresía, una mezcla de algunas cosas que tienen que ver con que bajemos a tierra lo que sucede en una entrevista, quién es la persona que entrevista, para qué empresa nos vamos a presentar y cuál es la realidad de la selección de las personas. La selección de las personas está basada por un filtro subjetivo. Aunque me digan la objetividad, sabemos que no existe. Yo creo que la objetividad no existe. ¿Por qué? Porque somos sujetos y estamos atravesados por nuestras experiencias, por nuestros conocimientos, por nuestras vivencias, y de esa manera nosotros efectuamos una selección de un desodorante, de un smartphone, de un smart TV, de una persona o de hacer un viaje. Estamos atravesados por esas experiencias, estamos atravesados por la vida que nos tocó vivir. Entonces no elige lo mismo un reclutador joven que uno grande, un hombre que una mujer. Somos distintos todas las personas, y aunque tengamos un descriptivo del puesto, que es el que tenemos que cubrir, aunque sepamos cuáles son esas características que tiene que tener la persona, seguramente de la parte técnica vamos a tratar de que cumpla con todos esos requisitos, que son los requisitos técnicos, y a la hora de ver las competencias, las características de la persona, las motivaciones que tiene, el perfil que tiene, algunas cuestiones personales que también van a atravesar, surge lo subjetivo de cada uno de nosotros de por qué elegimos algo. Entonces, en esta noticia, que es esta persona que se postula a una vacante para ser selectora y que no le eligen, y como devolución le hacen el comentario de que durante la entrevista sonrió demasiado, dice lo siguiente: "Te recuerdo el feedback. Nos pareció interesante tu CV y lo que tenés para aportar a la empresa, pero sonreíste demasiado. Te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que sonríe toda la entrevista. No es nada". Esto es lo que le contestan a ella cuando pide feedback. Y acá vamos a hacer un análisis de estas palabras. A ver, nos pareció interesante tu CV. Si a alguien le parece interesante, es como decir, sí, el libro me pareció interesante. O sea, no te pareció excelente, no te pareció muy bueno, no te pareció el adecuado. O sea que ya hay algo que donde ya no estás cumpliendo con algo. Si esta persona pues, no puede tocar a nosotros, me pasó un montón de veces postularme y que no sea. Entonces hay una oferta de trabajo gigantesca, una oferta de trabajadores en realidad. De trabajo hay poca demanda, hay pocas vacantes, al menos acá en el sur de Latinoamérica. Recuerden que estamos en Argentina. Entonces hay mucha oferta de trabajadores y pocas vacantes. Entonces, cuando alguien te dice, me pareció interesante, sí, es interesante, pero no es el indicado. Y le ponen como pero, porque acá hacen, me parece interesante tu CV y lo que tenés para aportar a la empresa. O sea que ella tiene algo para aportar a la empresa.
pero sonreíste demasiado. O sea, ¿cuál es la medida por la cual nosotros sonreímos mucho o sonreímos poco? ¿Quién mide? ¿Bajo qué medidómetro de sonreiómetro hay para medir si yo sonrío mucho, sonrío poco, si soy más serio y si siendo serio yo me parezco más profesional que si sonrío o que si me río? Eso es una absoluta pelotudez, como decimos acá en Argentina, una absoluta tontera, que ese punto por el cual una persona se ríe demasiado o se ríe poco es el que hace que el perfil sea el adecuado. ¿Cuál hubiese sido la cantidad de risas del 1 al 10 para que ella esté en un 7 de risas o de sonrisas? Entonces, de ahí evaluar que no nos parece profesional una persona que sonríe toda la entrevista, me parece nuevamente una absoluta pelotudez. Me parece que una persona, si tiene un currículum interesante, si puede aportar a la empresa y vos tenés algún tipo de subjetividad que te hace dudar, lo tienen que entrevistar otra persona, lo tienen que entrevistar otro gerente, lo tienen que entrevistar o un grupo de personas para tener una charla y poder decir si los objetivos de esa persona están alineados con los objetivos de la empresa. La empresa, ustedes recuerden que tiene una misión, que es lo que tiene que hacer, una visión, que es su estrategia a largo plazo, y unos valores, que es cómo quiere que las personas se conduzcan, con qué valores. Si la persona tiene una misión que concuerda, una visión a futuro que es que quiere progresar, que es que quiere hacer planes a largo plazo con la empresa, y si tiene valores que concuerdan con esto que estamos diciendo, que son los valores de la empresa, entonces tenemos una persona que es apta para seguir en la entrevista. Ahora, si se sonríe demasiado, puede ser que esté nerviosa, puede ser que esté tranquila, puede ser que sea su carácter, puede ser que su forma de ser sea así. Ahora, descartar a una persona por eso me parece una excusa. Eso es una excusa, eso no es un motivo. Porque si sonreíste en toda la entrevista, por ahí quisiste generar simpatía y el otro lo tomó de otra forma, ¿sí? El que entrevistó dijo, no, vos sonreíste demasiado, entonces me parece que no sos muy profesional. ¿Por qué? Porque a él le parece que no es muy profesional. Porque esa persona puede ser demasiado seria. Porque él cree que las personas serias van a ser más profesionales. ¿Qué significa ser más profesional? Significa obtener los resultados que te piden. Significa obtener resultados de acuerdo a la visión de la empresa, de acuerdo a la misión y con los valores. No de forma, decimos acá, chanta, no con astucias raras, no con cuestiones raras. Significa que haces las cosas de acuerdo a la misión, a la visión y a los valores que tiene la empresa. Si vos lográs esos resultados, sos una persona profesional. Si vos vivís de tu trabajo, sos una persona profesional. Si vos lográs que haya motivación en el equipo, que se cumplan los objetivos, que se cumplan los logros, hay profesionalidad en una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ella se presenta en otra búsqueda que resultó ser para la misma empresa. Entonces le vuelven a contestar que ya le habían dicho que su CV no aplicaba. Al margen de esto, acá se da un efecto que es al cual queríamos llegar, que se da en recursos humanos, se da en la vida en general y se da cada vez que nosotros, a través de una actitud, predecimos que la actitud de la persona va a ser todo el tiempo y siempre el mismo. Eso se llama efecto halo. Efecto halo. ¿Sí? ¿Qué significa el efecto halo? Significa que yo, por una característica que tiene la persona, determino toda su personalidad, pero ¿dónde lo determino? Acá, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que me parece que va a ser. No estoy viendo resultados, no estoy viendo su formación profesional, no estoy viendo un periodo de prueba donde yo podría decir, mira, esta persona me parece tal cosa, puedo hacer nuevamente una entrevista con alguien más que tenga otra visión de lo que requiere la empresa. Porque acá lo que estamos haciendo es elegir una persona adecuada para la empresa, no la que me cae bien a mí, no la que me parece que si se ríe mucho es menos o más profesional. Eso es una tontera. ¿Pero por qué es una tontera? Porque está atravesada por el efecto halo. Si hubiese ido esta persona con un traje o una pollera o un pantalón, entonces yo voy a decir, no me parece profesional por tal cosa. No me parece profesional porque tiene corbata o no tiene la corbata roja o no tiene... O sea, son excusas. Esas son excusas. Esas no son razones para tomar una persona o para no tomar. Una persona o tiene el perfil. Dentro de ese perfil puede tener características que yo diga,
Si sonríe demasiado, me parece que va a ir a un área donde vamos a hablar de enfermedades en recursos humanos, donde va a trabajar con el médico de la empresa y donde yo puedo decir que su simpatía la pueda regular, porque va a haber casos críticos donde va a hablar con una persona que tiene cáncer o donde va a tener que despedir a alguien, y puedo decir, mira, tu grado de empatía es una cosa, tu grado de simpatía es otra, pero veamos los resultados. Veamos los resultados. No sepamos diferenciar el efecto halo, ¿sí?, de lo que es toda la persona, de lo que son todas sus competencias, de lo que es todo ese ser humano que va a ir a trabajar. ¿Podemos hacerlo en una entrevista de 20 minutos o de media hora? No, porque no podemos conocer a alguien en una entrevista y determinar todo el futuro que va a tener en la empresa o todo el pasado que tuvo con sus experiencias. ¿Por qué? Porque es imposible. Lo que hacemos es elegir a una persona que creemos adecuada para ese puesto, con las características que tiene en ese momento, porque aparte también las personas cambian, la motivación que tiene en ese momento después puede cambiar. Entonces, esto es un trabajo muy minucioso, muy artesanal, de lo que me parece a mí que una persona puede entregar hoy y que sí tiene que coincidir con la misión, visión y valores de la empresa. Y con esto vamos para adelante. ¿Significa que después puede cambiar? Sí. ¿Significa que después puede cambiar la empresa? Sí. ¿O significa que esa persona tiene una vida afuera de la empresa donde le pueden pasar un montón de situaciones? Conclusiones de este pequeño video reacción a esta noticia del diario La Nación de Argentina, donde esta persona que se presenta para un puesto de selectora, justamente tiene una entrevista para ser selectora, el que le hace la entrevista le dice, el motivo por el que no vas a entrar es porque te reíste demasiado. Y ahí sin duda que está ocurriendo el efecto halo. Solamente por eso la descartó. ¿Por qué? Porque después le parecía interesante su CV, le parecía que tenía mucho para entregar a la empresa, pero no permitió que esa empresa reciba una persona que seguramente podría haber sido valiosa. Podría haber tomado un periodo de prueba, podría haber tomado una entrevista con otra persona, como ya dije. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, tengan en cuenta que esto les puede pasar el efecto halo en la selección de personal, como en la vida, en cada cosa que elegimos, donde el color no nos gusta y descartamos, donde una sonrisa de más descartamos, donde una palabra de más descartamos. Y no vemos el conjunto, no vemos el entorno, no vemos las circunstancias, no vemos todo el bosque para ver si una persona es la adecuada para el puesto, para ver si algo... y en este caso, aparte del efecto halo, se da lo de idealizar, ¿no? O sea, yo busco la persona que tenga las 1000 características que yo creo que tiene que tener. Y esas características, de nuevo, ¿son las de la empresa o son las que yo creo? Ahí es donde tenemos que analizar qué cosas estamos pasando por el filtro nuestro para elegir para otro. Mis queridos amigos y amigas, suscríbanse si les gusta. Nos vemos pronto. Saludos cordiales a todos. Chao, chao.